Hola, somos el equipo 4 del grupo 4IM1, realizando la práctica número 2 de la materia de teoría de los circuitos 2. La práctica lleva por nombre Circuito RL y los integrantes del equipo somos Karen de la Rosa, Frida Gopar y Mauricio Fuentes. La impedancia es la oposición que presenta un circuito al paso de la corriente alterna. Esta abarca también el concepto de resistencia, en circuitos de corriente alterna, y posee magnitud y fase, a diferencia de la resistencia, que únicamente posee magnitud. Sus unidades son los ohms y se representa por esta suma, que es una suma de fasores, y se compone de la resistencia y una parte reactiva que son los inductores y los capacitores, y J es un número complejo. La impedancia se puede representar en un diagrama como este, donde la resistencia se coloca en el eje X y la capacitancia y la inductancia en el eje Y. Este es un plano complejo y a partir de esto se obtiene una resultante. Inductores, y aquí veremos los tipos de características. El inductor es un componente positivo de un circuito eléctrico que, debido al fenómeno de la autoinducción, almacena energía en forma de un campo eléctrico. Existen diferentes tipos de inductores. Los encontramos con núcleo de material ferroso, que serían más o menos así. Y también encontramos núcleos de aire. Un inductor está construido usualmente por una cabeza hueca o una bobina de un material conductor. Típicamente o usualmente suelen ser de alambre de cobre esmaltado. Este almacena energía eléctrica en forma de campo magnético cuando aumenta la intensidad de corriente, devolviéndola cuando ésta disminuye. En este también encontramos la parte de la inductancia. La inductancia se crea cuando se incrementa la corriente y el flujo aumenta. Un incremento en el flujo magnético genera un voltaje en el alambre de cobre con una polaridad que se opone al cambio de flujo. Otra que podemos ver es lo de el, el comportamiento de un inductor de corriente alterna, como podemos observar en el circuito. Ahí tenemos uno que sería el comportamiento. El comportamiento de este tipo es una bobina, ofrece una resistencia al paso de la corriente que recibe el nombre de reactancia inductiva XL, que tenemos aquí, cuyo valor viene dado por el producto de la pulsación por la inductancia. Eh, al conectar un circuito de corriente alterna senoidal BT, tenemos a una bobina aparecerá una corriente IT, también senoidal. Mi nombre es Mauricio Fuentes García, soy del equipo 4 y del grupo 4M1. Bueno, yo voy a hablar de los inductores y de la relación que tiene su tensión y la corriente que circula por ellos. Para eso tenemos el siguiente circuito, con un voltaje de 0.742 y un ángulo de 120 grados. Y en la reactancia del inductor tenemos que la va a tener de 25 ohms con un ángulo de 90 grados.
Ok, para hacer eso necesitamos calcular la corriente y esa va a ser mediante la división del voltaje entre la reactancia y nos va a dar un valor de 0.029 amperes con un ángulo de 30 grados. En su gráfica sinoidal vemos que como estos 30 grados son positivos, comienza del lado opuesto en este punto. Y para el voltaje, si lo queremos graficar, vemos que tiene 120 grados positivos, por lo tanto tendremos que en la gráfica comenzar de 120, pero ahora del lado opuesto, el lado negativo. Y como podemos ver el desfase en la gráfica, vemos que si tenemos 120 menos los 30 de la corriente, nos va a dar un ángulo de 90 grados. Ese sería el desfase que tiene la tensión con la corriente. Otra forma de verlo es que el voltaje se encuentra adelantado 90 grados con respecto a la corriente, ya que aquí tenemos 30 y de este lado tenemos 120. Vemos que al restarlo igual nos van a dar de este punto a este, al de la corriente, nos van a dar los 90 grados de desfase. Bueno, eso sería todo. Los materiales que utilizamos para esta práctica fueron una fuente regulable de 0 a 120 volts de corriente alterna, resistencias de 220 y 330 ohms, un inductor de 1.2, puntas para osciloscopio atenuadas y puntas para osciloscopio salida Caimán. El primer paso que realizamos en esta práctica fue el de obtener analíticamente los valores tanto de la impedancia total, corriente total, tensión del resistor, tensión del inductor y poderlos anotar en nuestra tabla. Al medir nuestro inductor obtuvimos un valor de 234 ohmios. Al realizar la fórmula ya nos dio un valor de 468 ohmios, que fue lo que sustituimos en nuestros valores. Para el valor IT obtuvimos, que era lo que nos estaba pidiendo como base, 10,90 grados. En la sustitución en la fórmula tenemos un igual a 0.0136 con menos 129.78 microamperes, dándonos un total de 13.6 con 129.78 microamperes. Para el valor de la corriente total, PR, tenemos 13.6 menos 129.78 por 324, que nos da un resultado de 4.4064 con 129.7 volts. Para BL es igual a 13.6 con menos 129.78, que multiplica a 234 más 469.74, dándonos un total de 7.14 con menos 663 volts. Estos resultados obtenidos los vamos a poder anotar en nuestra tabla de resultados de valores del circuito. Aquí nos pone de la manera rectangular y de la manera polar. La manera polar son los valores que hemos obtenido aquí. Para poder pasar nuestros valores a una forma rectangular, ya nos apoyamos de la calculadora dándole Shift, Pol y anotamos
13.6, menos 129.78. Nos da un total de menos 8.7018 por 10 a la menos 3. Esta es nuestra parte real. Para poder sacar nuestra parte imaginaria, otra vez nos vamos a la calculadora, al F igual, y nos da nuestra parte imaginaria. Hicimos el mismo procedimiento para cada uno de los valores y aquí tenemos ya obtenidos nuestros valores de IT, BR y BL, que estos serían los valores que van anotados en la parte de rectangular, los valores que nos piden. Los valores que obtuvimos de manera experimental fueron los siguientes. En la corriente total obtuvimos 14 amperes. En la tensión de la resistencia fueron 4.69 volts. Y en la tensión del inductor fueron 7.50. Ahora de este lado tenemos la tabla 3 y la tabla 4. En la tabla 3 tan solo nos pide indicar los valores de las mediciones en el osciloscopio del voltaje S, voltaje R y voltaje en L. Para el voltaje S tenemos que es de 10 volts, para el voltaje en R es de 4.40 volts y para el voltaje en el inductor es de 7.12. Ahora esto nos va a permitir en la cuarta tabla, calcular el ángulo de desfase. Para el voltaje en S con relación al voltaje en R, lo que hicimos fue utilizando el método de tensión-tiempo, en el cual nosotros vimos la relación que tenían los cuadros que forman un ciclo de 260 grados, con los que vimos que había de desfasamiento. Por lo tanto, para esa relación obtuvimos el siguiente valor: 0.55 por 360 grados entre 4 cuadros, que son los que nos dan nuestro ciclo completo, es igual a 49.5 grados. Y para la relación que hay entre el voltaje en S con el voltaje del inductor, lo hicimos de la manera utilizando el método de Lissajous. Entonces encontramos estos valores que coincidían en sus respectivos ejes y utilizando la fórmula de Seno-1 obtuvimos el valor de 21.32 grados. Estos valores nos indican el desfase que tienen en relación de estos voltajes. Ok, bueno, por último, como conclusión personal, es que a pesar de que tuvimos mucho ruido en nuestro circuito y el osciloscopio no respondía bien a los valores que queríamos que nos entregaran, siento que se cumplieron los objetivos de analizar lo que fue la relación de las tensiones con respecto a la corriente o con respecto al valor del voltaje en las resistencias y en el inductor. Hicimos las mediciones, incluso experimentalmente con el multímetro obtuvimos estos voltajes, el de 14 volts en la entrada del circuito y un voltaje en R de 4.64 en la resistencia, y el voltaje que aparecía en el inductor nos marcaba de 7.51. Entonces aquí vemos que bueno, muchas de las relaciones sí se guardan o son valores aproximados. Bueno, eso sería todo. Hola, podemos concluir con esta práctica y que con ayuda de cálculos matemáticos y el empleo adecuado de instrumentos de medición de laboratorio como lo son el osciloscopio, las puntas del osciloscopio, nuestro circuito empleado en esta práctica y el multímetro, podemos obtener valores de corriente eléctrica que se da en el circuito, observar desplazamientos de onda con respecto a la fuente de alimentación, impedancias en un circuito RL, y que además de esto
El osciloscopio nos ayuda a observarlas y tanto matemáticamente podemos obtener los valores deseados. Como conclusión, en esta práctica medimos de manera experimental la impedancia en un circuito, así como también observamos el comportamiento de los elementos pasivos y el desfasamiento de sus ondas. Aunque tuvimos un poco de ruido en el osciloscopio, pudimos observarlo de manera experimental.